Pues nos encontramos en el Teatro Cardenio de nuestra ciudad, en una jornada de Domingo de Señas. Sirve de preámbulo, es el gran día que abre las puertas, si me lo permiten, de la Semana Grande de Ayamonte. Esta mañana ya hemos tenido posibilidad de acompañar a Padre Jesús de la Villa en ese fervoroso y popular, por supuesto también tradicional, traslado desde la Capilla del Socorro hasta la iglesia de Nuestro Señor y Salvador. Ya por la tarde de nuevo le acompañaremos en su regreso hasta la capilla tras el tradicional también sermón. Bueno, pues en el Teatro Cardenio hoy otra gran tradición, el pregón de la Semana Santa de Ayamonte de este año 2013. Llegamos ya a la 46ª edición, pregón número 46, que va a ser pronunciado por quien durante los últimos 10 años ha sido el presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de la Semana Santa de Ayamonte, José Nicolás Jesús Rodríguez, que ya está en el teatro y a punto está ya de comenzar este acto. En su pregón va a ser presentado por un compañero de agrupación en su tiempo de mandato, que por cierto hicieron una excepcional y hay que recordarlo, José Antonio González Francisco. Pues les vamos a dejar ya con ese pregón, que va a estar presidido también por el sacerdote don Carlos López, que vuelve a casa por unos días, vuelve a Ayamonte por unos días, y también lógicamente por los miembros, flamantes miembros de la nueva Junta de Agrupación de Cofradías y Hermandades. Tendremos ocasión de hablar con todos ellos, pero antes vamos a asistir y vamos a disfrutar seguro de este nuevo pregón de la Semana Santa de Ayamonte. Autoridades religiosas, autoridades civiles, agrupación de cofradías, hermanos todos. Y por supuesto, a mi querido pregonero. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy, 17 de marzo, está a punto de manifestarse la primavera y su llegada inundará nuestras manos de nardos, claveles, rosas y azahares. Estamos a punto de que nuestras calles se llenen de incienso, de cera, de capas, de capirotes, de costales y de fajas. Y próximos a estar mecidos por el sonido de cornetas, de tambores, trompetas y demás instrumentos que lanzarán al aire multitud de melodías, que acompañarán desde el triunfo hasta la muerte al Hijo de Dios, y que servirán de sustento a su madre, desde la mayor de las alegrías hasta el mayor de los sufrimientos. Nosotros, hoy, como cada Domingo de Señas, nos acercamos un poco más a este momento y lo hacemos a través de la visión y de los sentimientos que el pregonero tiene de nuestra Semana Mayor. Cuando alguien te pide que le presentes en el pregón de nuestra Semana Mayor, creo que a la mayoría de ustedes la primera frase que le vendría a la cabeza sería la de «vaya honor me está haciendo el pregonero». Sería lo normal, lo lógico y además lo esperado. Pues a mí, la primera frase que me vino a la mente fue la de «vaya marrón me está cayendo». Espero que el pregonero no se enfade, porque este comentario tiene fácil explicación. Presentar, bajo mi punto de vista, significa decir algo, en este caso de la persona del pregonero, que no se conozca o que se conozca poco. Y díganme, ¿quién no conoce a Nicolás? Creo que ahora entenderán mi dilema al escribir esta presentación. A ver, ¿qué digo yo de él que ya no sepan todos ustedes? Porque si les digo que trabaja en el juzgado, más de uno cavilará. Menudo lumbreras está hecho este. Si les digo que fue alcalde, me imagino que pensarán, venga, sigue mejorándolo. Si les digo que durante mucho tiempo perteneció a la Junta de Gobierno
de la Hermandad de las Angustias, algunos murmurarán: este ha visto pocos vídeos de la patrona. Y si digo que ha sido el presidente de la agrupación de cofradía en los últimos 10 años, pues entonces apaga y vámonos. Si les relato algo de su pasado o de su vida familiar, sería tanto como repasar la biografía que viene escrita en el pregón, y eso sería absurdo. ¿Para qué voy a leerles algo que después podrán hacerlo ustedes en el momento que tengan el libro del pregón entre sus manos? Así que cuando comencé con esta presentación, no sabía qué decir del pregonero, no sabía qué decirles de alguien que es conocido sobradamente. Con estas dudas pasé bastantes meses sin saber cómo desarrollar la presentación y, lógicamente, cada vez quedando menos tiempo para este momento. Así que, como el tiempo apremiaba y algo tenía que escribir para leerles a ustedes, pensé que lo mejor sería describir al pregonero desde una visión muy personal, tanto mía como del resto de los compañeros que formaron parte de la maravillosa aventura que fue pertenecer a la anterior Junta de Gobierno de la agrupación de cofradía. A todos, desde aquí, mi reconocimiento más sincero, porque sin ellos nada de lo que se puso en marcha hubiese sido posible. Es, como les decía, una visión más enfocada en los valores personales y humanos del pregonero que en su currículum cofrade, laboral o incluso familiar. Es una visión en la que creo coincidimos todos los que conocemos a Nicolás de una manera un poco más cercana. Esta visión, querido pregonero, se sustenta en 4 puntos, los cuales todos pensamos que son los más importantes para ti y que parten desde el compromiso. Ese que uno adquiere con los demás y con uno mismo. Ese compromiso hace que nunca dejemos de cumplir lo prometido, porque el fin de toda promesa no puede ser otro que la de transformarse en realidad. Ese compromiso arraigado desde pequeño en el pregonero ha desembocado en la necesidad de ayudar a aquellos que más lo pueden necesitar, a los que parece que la luz se les vuelve oscuridad. Compromiso, querido pregonero, con los más pequeños a los que la vida se empeña en quitarle su infancia y tú te empeñas en devolvérsela. A ese tipo de compromiso está unido el pregonero, sin alarde, sin esperar que nadie se lo reconozca. Ese tipo de compromiso al que solo se llega desde la honestidad. Esa que hay que tener para mostrar de manera clara y transparente hacia los demás, y lo que es más importante, hacia uno mismo. Esa honestidad que muestra el pregonero se hace más palpable en sus equivocaciones y en sus errores, aceptando sin ningún problema las consecuencias que éstos pudieran traerles. En estos años no recuerdo ningún momento de mentiras ni de engaños en su quehacer diario, porque la verdad, aunque a veces duela o aunque a veces pueda llegar a perjudicarnos, como me ha dicho muchas veces el pregonero, es la base principal donde se sustenta la honestidad, haciendo que nuestro comportamiento sea el correcto en cada momento, siendo justos, desinteresados y con espíritu de servicio hacia los demás. Esta honestidad es la que he sentido junto al pregonero, esa que ha mostrado siempre con un comportamiento serio, servicial, correcto, justo y desinteresado. Y esto solo puede hacerse cuando se concibe con sencillez. Aquella que nos muestra desde su forma de hablar, en la que en ningún momento habla de sus logros o de sus aciertos. Siempre ha repartido los halagos y los triunfos entre todos, y las derrotas procura que sean solo suyas. Pero donde más demuestra el pregonero la sencillez es en el trato a los demás, apreciándolos por lo que son en cada momento y no por lo que tienen, demostrando una y otra vez que aquello que posee está a disposición del que lo necesita, siendo coherente con lo que cree, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Porque la sencillez no se aprende, se nace con ella y se cultiva durante toda una vida. Esa sencillez le hace dar mucho valor a la amistad. El compromiso, la honestidad y la sencillez son los pilares en los que se sostienen la amistad y a esta la consolida el tiempo.
La amistad exige la preocupación por el otro, la confianza sin límites, la paciencia, el respeto a las ideas del otro, el saber escuchar, el saber perdonar. La amistad te hace estar presente en los buenos momentos, pero sobre todo te pide estar y ayudar en los malos, en aquellos momentos en los que los falsos amigos desaparecen. El pregonero cree que la amistad hay que trabajarla a diario, que hay que destinar tiempo para saber del amigo, para conocer sus sueños, sus aspiraciones y cuáles son sus preocupaciones. Destinar tiempo a escuchar y no a ser escuchado. El pregonero sabe que no puede evitar que te equivoques, pero siempre te ayudará a buscar una solución. Sabe que no puede impedir que tropieces y que caigas, pero siempre te ofrecerá su mano y te ayudará a levantarte. Estos son los valores fundamentales del pregonero. Estos son los valores que Nicolás aprecia ante todo. Así que solo queda que yo me calle y que el pregonero comience con su pregón. Solo decirte, querido pregonero, que cuando te ofrecieron el pregón allá por San Antonio, desde el primer momento y hasta el día de hoy, siempre has dicho que este era el pregón de todos los que te habíamos acompañado en estos últimos años a gestionar la agrupación. Y yo he querido hacer lo mismo con esta presentación. He pretendido que fuese lo que todos y cada uno de nosotros diríamos de ti, lo que todos y cada uno de nosotros, querido amigo, pensamos de ti. Solo espero que si no he sido capaz de hacerlo, me perdones y me perdonéis los demás, porque ya sabéis que no se me da nada bien expresarme en público. Así que cuando en breve empieces el pregón y los impulsos lógicos de ese momento te opriman, no te preocupes, porque nosotros, tus amigos, estaremos aquí para calmarte. Cuando el pregón haya cogido cuerpo y los nervios del comienzo den paso a la confianza, todos nosotros estaremos aquí para escucharte. Más tarde, cuando lo escrito se desgrane, cuando todo vaya teniendo sentido y todos tus sentimientos vayan encajando en tu sitio, tu pregón inundará ya por completo este teatro y nosotros, tus amigos, estaremos aquí para darte ánimos a seguir. Y cuando por fin las últimas frases silencien tu voz y ésta dé paso a los aplausos y a los abrazos del público, nosotros seguiremos estando aquí, orgullosos de tu pregón y sobre todo orgullosos de ti. Porque eso, querido pregonero, es lo que hacen los amigos. Se protegen ante el miedo y las incertidumbres. Se escuchan en los momentos felices y principalmente en los difíciles. Se aplauden en sus éxitos y se ayudan a levantar en sus tropiezos. Y sobre todo decirte que estamos extraordinariamente satisfechos de ser tus amigos. Así es, sencillamente, como nos sentimos nosotros. Muchas gracias. Y Jesús, llegando desde lejos con sus seguidores a lomo de un asno, entró en Anapote, en Ayamonte, a orillas del río Anas, por la vía militar, la calzada romana que viene de Emérita Augusta, trazada sobre la primitiva vía natural desde Osónova, y lo hacía a través del camino de la Escarbá, y lo seguía una gran muchedumbre, llegando a lo alto de una cima. Justo al lado se ubica una pequeña fortaleza o castillo que domina el último tramo del río hasta la desembocadura y sirve de vigía a los habitantes de la zona. A las puertas de la urbe se reúnen algunos de sus habitantes y todos le acompañan, llevando palmas y cantando himnos de alegría por la venida del enviado. Acampó en las inmediaciones de la confluencia de la calzada
con el camino que lleva a las marismas de los esteros, en la era donde se aventaba el trigo para alimento y que después fue la de los enamorados. Y comenzó a instruir a sus seguidores y a predicar las enseñanzas de su Padre y a hablar de justicia, de igualdad, de paz y de amor. Llegaron las noticias a los responsables del gobierno del pueblo y cuando apareció en el solá, a la falda de la fortaleza, cerca de donde con el tiempo estuvo un primitivo templo dedicado a San Mateo y que después se llamó del Señor y Salvador, allí fue acusado de blasfemo, de traidor y de soliviantar a las masas. Lo prendieron, lo ataron, lo juzgaron y lo cargaron con la cruz, llevándolos por las calles de la amargura y buscar ruidos hasta la plaza del que sería convento franciscano de la Caridad y que era bañada por el río y que estaba situada por detrás del callejón largo que une el Camino Real con la Arrecife. En la plaza fue consolado por sus seguidores y ayudado a llevar la cruz. Lo levantaron y continuó por la barranca. Pasaron por el antiguo convento de las Clarisas y llegó a la zona baja, a la ribera, que colindaba con el río. Y de allí lo hicieron subir a lo alto de una colina por un camino empedrado o arrecife, pasando justo al lado de lo que sería el refugio de los mercedarios redentores descalzos. Lo despojaron de sus vestiduras, lo crucificaron. Le infligieron sufrimientos hasta la extenuación de cualquier ser humano. Al atardecer de aquel día, cuando se nubló el mundo, cuando las nubes aparecían por el sur y una tempestad se ciñó sobre el pueblo y embraveció el río, una tempestad parecida a la que devolvió la efigie de la madre Anapote, Jesús expiró y entregó el Espíritu. Y ya en la cruz, como había muerto, con una lanza le hirieron en el costado y al punto salió sangre y agua. Fue entregado a sus seguidores, que lo trasladaron a lo alto de una montaña, junto a la ermita de San Roque, que en siglos posteriores sería el lugar de descanso de los muertos, donde fue introducido en una gruta y tapado con una losa. Al tercer día, cuando fueron a ver el lugar, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Volvieron consternados hasta la plaza que confluía en el centro y que estaba junto al río, plaza que era una laguna porque se llenaba de agua en la crecida. Y cuando iban bajando por las calles empedradas, llegando a la Peligros, se encontraron con un forastero que les preguntó qué había pasado. Le narraron lo sucedido y les dijo que confiaran en su maestro, que habría resucitado. A orillas de la laguna, en la plaza, justo al lado donde se construyó la capilla de la Expiración, que más tarde sería el templo patronal, pudieron observar cómo el forastero se les había adelantado y al momento de dar el sermón con sus enseñanzas, comprobaron que era el mismo Cristo, había resucitado. Muchos han sido los que han cantado a Jesús a lo largo de los tiempos. Los místicos españoles y otros lo hicieron en soneto. Uno de ellos se atribuye al escritor San Juan de Ávila, hoy doctor de la Iglesia. Es el que anuncia la voluntad del cristiano de seguir a Dios a pesar de que no existiera la tierra prometida. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Párroco solidario, representante de las parroquias de Ayamonte, es que ya está en San Gonzalo, claro. Alcalde, presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento, presidente de Agrupación de Cofradía y Hermandades de Semana Santa, con tu permiso,
me cuelgo la medalla de la agrupación que tuve el honor de presidir como signo de unión con el mundo cofrade al que dedico este pregón. Secretario de la agrupación, fedatario público del acontecer cofrade, amigo Juan Galán, autor de nuestro cartel anunciador de la Semana Mayor, hermanos mayores, juntas de gobierno y de agrupación y de las hermandades de Semana Santa, consejos pastorales parroquiales, grupos cristianos, autoridades y amigos. Gracias por estar en este lugar, tradicional punto de encuentro del arranque cofrade. Desde esta mañana se ha abierto el pórtico de la Semana Mayor. Cuando uno escribe las gracias hacia tu presentador, pone unas palabras en el texto, pero la verdad es que ahora se me hacen cortas las palabras que tengo escrito dirigido a mi amigo José Antonio. De todas maneras, mi querido amigo y hermano José Antonio, hace tiempo que nos unió la amistad. Te agradezco de verdad, sinceramente, tus palabras. Sé que has hablado con el corazón y quiero expresarte públicamente mi gratitud por el incondicional apoyo que siempre me has brindado, por estar juntos en estos últimos años, que nos ha servido para consolidar nuestras relaciones y la del grupo al que hemos pertenecido. El día de San Antonio del pasado año, la Junta de Gobierno de Agrupación, con su presidente al frente, me propusieron la idea de ser pregonero. Comentaron que habían pensado en mí por el tiempo de trabajo y como punto culminante a la dedicación que durante 10 años he tenido para con la Semana Santa a través de la agrupación. No me pude negar a aceptar tal propuesta porque me brindaba la oportunidad de expresar mis vivencias y las adquiridas. No obstante, cuando hice mío el ofrecimiento, pensé inmediatamente que el reconocimiento a la labor desarrollada no era solo de quien les habla. Detrás siempre hubo y hay un grupo de personas que entre todos pusimos nuestro grano de arena en beneficio de los demás. Este pregón es de cuanto han hecho posible estos 10 años de trabajo. A ellos quiero rendirles un reconocimiento por la labor que han realizado de forma callada. Por su constancia, trabajo, unión y amistad. José Antonio, Antonio Manteca, Juan Carlos Monte, Espe, Maica, Juan Morales, Pepito, Simón, Contreras, Kiko, Viera, Mamen y Emilio. Por no dejar de mencionar en la sede a Antonio González y a Manuela Chica. Y finalmente, la ayuda inestimable en esos 2 años y medio últimos de Carlos, el sacerdote, la persona, el amigo, que fortaleció enormemente la labor de todos. Fuimos y seguimos siendo consejeros unos de otros. Eso nos unió y nos sigue permitiendo ser un grupo de amigos. Les puedo asegurar que sin ellos, sin el trabajo comunitario, no hubiera sido posible llevar aquel camino hacia adelante. Quiero igualmente, con enorme humildad, pediros a todos permiso para presentar nuestras reflexiones, nuestro modo de ver y de cantar la Semana Santa y la actitud que entendemos debemos tener para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tanto en los desfiles procesionales como en las celebraciones litúrgicas del Tríodo Pascual, y sobre todo en el quehacer diario como personas, como integrantes de hermandades y como responsables de ellas, con nuestras vivencias, pensamientos y compromisos de cristianos. No está en el guión, pero ha llovido, pero Padre Jesús no se mojó. Y esta tarde tampoco se mojará. Si no, Antonio Manteca, cualquiera lo escucha. Bien. Pasaron los años, pasaron las centurias y Ayamonte se convirtió en Jerusalén. Los cristianos se organizaron para buscar entre todos formas de ayudarse y nacieron las hermandades, que unían a personas del mismo gremio de trabajadores. Podemos citar, por ejemplo, la Hermandad Gremial de los Marineros, que se ubicó en la capilla de San Antonio a finales del siglo XVI, la Sacramental de las Angustias o la Cofradía del Santo Entierro y Soledad del Templo de San Francisco, llegando al Ayamonte fraterno que ahora conocemos, en el que subsisten algunas fundadas en la mitad del mencionado siglo. Ayamonte es iglesia, no la formada por las paredes de nuestros templos, ni la formada por los sacerdotes, sino la de todos los cristianos,
La Iglesia somos todos. Se escucha decir que no creo en los curas o no creo en la Iglesia, a veces también por manifestaciones de dirigentes que no hacen bien a la causa. No hay que creer en la Iglesia como ente inmaterial, hay que creer en Dios, hay que creer en el prójimo, en la Iglesia que todos formamos junto con los sacerdotes, representantes de Cristo. Los evangelistas describen en la liturgia de la bendición de palmas del Domingo de Ramos que Jesús echó a andar delante subiendo hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Al acercarse a Betania, junto al Monte de los Olivos, los mandó a que fueran a la aldea de enfrente, donde encontrarían una borrica atada con su pollino. Les pidió que lo desataran y se lo trajeran. Los discípulos pusieron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud se extendió por el camino que bajaba del Monte de los Olivos y la muchedumbre cortaban ramas de árboles y entusiasmados alababan a Dios. Jesús entra triunfante en Jerusalén. Hablan los evangelistas que Pilato le soltó a Barrabás, que era un bandido, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregaron para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y se arrodillaban y se burlaban y le escupían. Y lo llevaron a crucificar, cargándole con la cruz. Fue tal el sufrimiento que le infligieron que Jesús cayó al menos 3 veces por el peso de la cruz. A Jesús caído le seguían un gran gentío del pueblo, movidos, unos por la pena de ver lo que le estaba pasando al Maestro y otros por la curiosidad. Jesús, en su caída, sale de su iglesia parroquial con los rayos de sol de frente y por el interior, a contraluz, dibujando esa hermosa silueta con el humo del incienso rodeándolo. Y lo hace por la puerta del perdón. Nunca podría tener más significado esa salida procesional para el hombre. Jesús, derrumbado, perdonando a todos, y ante una gran muchedumbre en la plaza del Salvador. Somos muchos los que vemos la pasión de Jesús, unos impulsados por nuestras creencias y otros por la curiosidad del acontecimiento y la riqueza patrimonial de las imágenes y los pasos. Hacernos hermanos de las hermandades para sentirnos cofrades y nazarenos de ellas no debe suponer solo pagar una cuota más en nuestra vida por el compromiso de un amigo o conocido y para incrementar la lista de hermanos. Ese sentimiento cofrade de pertenecer a una hermandad tenemos que hacerlo por convencimiento y plasmarlo realmente en nuestro vivir, en nuestra actitud de persona y simbólicamente en la estación de penitencia. Con eso llegaremos a una participación más activa para los fines que perseguimos. Le seguían su madre y otras mujeres, y volviéndose hacia ellas les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado». Lamento de las mujeres. María la Madre iba con ellas. Amargura. María de la amargura siempre al lado de su hijo. Amargura es llamada a la calle por la que fue conducido Jesús por la cruz a cuestas. Y amargura es la vocación que acompaña a su hijo. Amargura desde seguirle desde el pretorio hasta el sitio donde le cargaron, de ver sus caídas, simbolizado muchos años en la cruz con el sudario que emergía de su manto y plasmando la voluntad de su madre de seguirlo. Y amargura es lo que sufre Jesús en la agonía de Getsemaní. La Virgen de la Amargura va detrás de su hijo cuando estuvo en el huerto toda una noche y cuando va con la cruz, escuchando y recogiendo las innumerables plegarias que los fieles, los creyentes y los que no lo son le hacen al pasar, en petición de la mejoría de la esposa o de su marido, de la búsqueda de su hijo perdido en los dominios de la oscuridad, de la paz, de la salud del vecino o del cobijo del amigo que se ha marchado. Es curioso cómo aún las personas que dicen no creer ni en Cristo ni en María, en los momentos difíciles de la vida o en los de su familia, se acercan y le hacen promesas, le acompañan en su caminar, le visitan asiduamente y además van rezando, van orando, van hablando con ellos.
26 pasos había desde el pretorio, lugar en el que fue condenado a muerte, hasta el sitio donde le cargaron con la cruz. De aquí al lugar donde cayó la primera vez con la cruz, 80 pasos. Y desde este sitio había 61 pasos hasta el lugar donde una piadosa tradición enseña que salió al encuentro de Jesús, su madre, con Juan y las mujeres que le acompañaban. Del lugar del encuentro, llamado generalmente el Pasmo de la Virgen, hasta el lugar donde fue alquilado y forzado Simón Cirineo, el padre de Alejandro y de Rufo, para portar la cruz, había 62 pasos. Muchos pasos hay entre la Capilla del Socorro, lugar en que carga con la cruz Jesús, y la Parroquia del Salvador, donde descansa el Domingo de Señas. Una continuidad de pasos desde cada uno de nuestros hogares hasta la calle Galdame, cuando sale Padre Jesús a las 2 de la mañana y el pueblo lo espera. Espera al Señor y lo hace para pedirle por los problemas de cada uno. Y lo esperan las innumerables promesas que le acompañarán toda la noche. Y lo esperan cirineos, y no estarán todos. Los que se han ido le acompañarán en la pasión del Jerusalén celestial. Y caminará 70 pasos desde su capilla hasta lo alto de la villa, en la calle Socorro, los mismos que le separan de su madre durante toda la noche. Y él, que es el socorro de la vida, al que todo Ayamonte se une y le visita y le pide, porque Jesús Nazareno, que se baja al estrado de su presbiterio en Cuaresma para que nos acerquemos a él y sentamos cercanos su dolor y sufrimiento, esa noche sube para desde lo alto derramar su gracia y tomar él nuestra carga. Camina portado por hombros de hombre y 120 pasos más adelante lo hace por esas calles empedradas, bajando por la amargura, y de allí al centro de la urbe, con más de 2013 pasos, donde visitará a su madre patronal y hablará con ella sobre su hijo ayamontino. Y Padre Jesús, que anda bajo los hombres de personas, de creyentes, de cristianos, lo portan los cargadores, siendo los sustentos de otras vocaciones ayamontinas los costaleros. Es el cargador, es el costalero quienes lo están llevando con mimo y cuidado. Debemos ser conscientes del valor humano y de trabajo que comprende el mundo del costalero y de los cargadores. Es un potencial humano que puede estar aún por descubrir en su totalidad. Hay que cuidarle, hay que impregnarle esa necesidad de ser hermanos de verdad, de que sus voces sean oídas, y hay que buscar fórmulas que permitan el acercamiento de nuevos valores para ser portadores de Cristo y María. Las hermandades cada vez más son conscientes de esa realidad y a ellos debemos dedicarnos durante todo el año para hacer ver que ser cargador o costalero no se es solamente en Cuaresma, en los ensayos o el día de la estación de penitencia. Ser cargador o costalero es ser un miembro más de esa hermandad, participar de ella, estar en ella, ser hermano. Se pusieron en marcha. Jesús, doblados bajo su carga y los golpes de sus verdugos, subió el camino que se dirigía al norte entre las murallas de la ciudad y el monte Calvario, y llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera. Sacaron a Jesús, le quitaron la túnica y arrancaron con violencia la corona de espinas de la cabeza. Lo hicieron sentar con un lienzo que le cubría los riñones y le pusieron nuevamente la corona sobre la cabeza y le ofrecieron vino con hiel. Jesús mojó sus labios, pero no quiso tomarlo. Lo extendieron sobre la cruz, lo ataron fuertemente, le oprimieron el pecho. Otro verdugo le abrió la mano y un tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Lo mismo hicieron con la otra mano. Después le ataron los pies uno sobre otro, lo apoyaron al pedazo de madera y con un clavo de mayor dimensión y de un golpe seco los atravesaron. Lo izaron y lo crucificaron allí a media mañana con 2 malhechores y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Las autoridades le hacían muecas y ordenaron colocar el letrero de la acusación: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y el Domingo de Ramos, adelantándose al momento pasional, como queriendo culminar cuanto antes la entrega total de Jesús a la salvación del ser humano, por la tarde-noche nos acompaña el amor.
poco más que hablar. Esa palabra lo dice todo, lo abarca todo. Y no hay más amor que dar todo por su semejante. En esto tenemos la responsabilidad mayor, que es la de ayudar al prójimo. La caridad se hace necesaria en nuestras vidas y es lo que predica Jesús. Es la ayuda al necesitado, como ayudó el samaritano, la ayuda con ropas a modo de las que tenía Jesús, que se las repartieron. La caridad, que no solo es dar alimentos, que son muy necesarios, que es enseñar al que no tiene o no sabe valerse por sí mismo, el visitar a los necesitados, estar al lado del enfermo, lo conozcamos o no, al lado del que se encuentra solo, la de acompañar al moribundo. Ayamonte está tomando conciencia. La Iglesia, esa Iglesia que formamos todos, poco a poco va consolidando el proyecto de Cáritas de ayuda al necesitado con el Economato Social San Vicente de Paúl. Sobre todo en estos tiempos en que la depresión económica que venimos sufriendo se traduce que a muchas familias se les esté acabando el paro o se les haya acabado. Se les esté acabando las esperanzas de vida, porque son conscientes de que es imposible la remontada, porque no hay trabajo, porque cada vez es más difícil buscar soluciones a los problemas. Las necesidades de familia hacen que se llegue al borde de la desesperación. Estamos en la grave situación económica también por el ego y las ambiciones de muchos que mueven los hilos del poder. Nadie asume sus responsabilidades de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Nadie pide perdón de los desastres, aunque sea desde el punto de vista humano. Tenemos que conseguir que a los pobres se les acabe su situación, que demos de comer a los hambrientos, que son muchos y cada vez son más, que los que más tienen se queden con lo estrictamente necesario, ya que las riquezas se reparten de forma desigual, que los que se creen los primeros ocupen el último lugar, que los asientos y las sillas son iguales para todos, para escuchar y para ayudar. Si conseguimos eso, haremos realidad la auténtica revolución de Jesús. Caridad es también buscar soluciones a muchos niños que se encuentran abandonados o que no estándolo totalmente, sí precisan un cobijo y un apoyo con el que puedan salir adelante. Se hace necesario, dentro de nuestras posibilidades, que profundicemos en los corazones para poder llevar a cabo esa labor tan humanitaria y cristiana de darle a los niños una ilusión en sus vidas. Así, por ejemplo, la que se ha venido realizando por familias de acoger temporalmente a niños de otros países que están marcados por la contaminación nuclear o por el hambre y la falta de atención sanitaria, y pasan entre nosotros temporadas que le hacen resurgir con una esperanza de vida que antes no tenían. O también, ¿por qué no?, la de acoger a niños de nuestra misma ciudad para facilitarles una vida algo mejor de lo que hubieran podido tener. En definitiva, que si no ejercemos el amor con el prójimo, de nada nos servirá pasear a Cristo del Amor por las calles en tarde-noche de Domingo de Ramos, porque su estación de penitencia debe ser el punto de partida de esa caridad cristiana que tenemos que ejercer. Pero su amor maternal y el deseo ardiente de estar con su hijo crecía cada instante. Fue a casa de Lázaro, donde estaban las otras mujeres, se juntaron para seguir el camino de la pasión. Después se dirigieron todas hacia el Gólgota, la madre de Jesús, y Juan se acercaron. Marta y otras se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba como fuera de sí. Qué espectáculo para María ver el sitio del suplicio, los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz. Los verdugos empeñados en hacer los preparativos para la crucifixión. La ausencia de Jesús prolongaba su martirio. Sabía que estaba vivo, deseaba verlo y temblaba al pensar en los tormentos que sufriría. ¿Quiénes son estas santas mujeres en nuestro tiempo? Las hermanas de la cruz. Ellas siguen a Cristo en su caminar hacia el Gólgota y lo contemplan junto a María, la Madre de Jesús. Ellas, como María, son el socorro en la vida de muchos ayamontinos. La Virgen del Socorro, talla preciosa que con su cara atrae a quien la contempla. A las hermanas de la cruz no le importan quiénes son los que llaman a su puerta. Si les llaman, están allí para ayudar, para acritar los clavos del sufrimiento. Lo hacen escuchando, con dinero, con comida, dando incluso la suya, estando al lado del enfermo durante noches y noches, al lado del moribundo y rezando por él.
Como a María, no le importan que digan o dejen de decir. Las hermanas de la cruz son las que cargan un poco con nuestra cruz. Y tan es así que Ayamonte entero, sus hermandades, sus asociaciones, los cristianos y los que dicen que no lo son, no tenemos por menos que admitir y aceptar la labor desinteresada de estas santas mujeres. Todas las estaciones de penitencia hacen su caminar por el convento para que detrás de esas rejas de amor puedan contemplar los momentos pasionales de Cristo y María. Se les reconoció con la imagen a Santa Ángela y se les tiene que seguir agradeciendo, ayudándoles para que ellas ayuden. Cristo del Amor, María del Socorro, Hermanas de la Cruz, en Ayamonte, conjunción perfecta. Por la pérdida de sangre, el cuerpo de Jesús estaba pálido y dijo: «Tengo sed». Uno de los soldados mojó una esponja en vinagre y, habiéndola rociado de hiel, la puso en la punta de su lanza para presentarla a la boca del Señor y dijo: «Cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablarán». Entonces gritaron: «Blasfema todavía». La hora había llegado. Un sudor frío corrió sus miembros. Juan limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen, de pie entre Jesús y el buen ladrón, miraba el rostro de su hijo moribundo. Entonces Jesús dijo: «Todo está consumado». Después alzó la cabeza y gritó en voz potente: «Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue un grito fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. La tierra tembló y se abrió. Y las puertas del templo se abren cada año. El templo de los mercedarios descalzos abre sus puertas para que Jesús, Cristo de la buena muerte, inclinando no la cabeza, sino su cuerpo entero sobre el madero, salga apuntando a poniente, a los rayos del sol que desaparece sobre el horizonte. No podemos decir que la muerte que tuvo fuera, desde el punto de vista humano, una buena muerte, pero él decidió que así pasara para poder cumplir con lo que su padre le había encomendado. La misma que han padecido muchas personas y que han tenido en estos últimos tiempos algunos amigos y amigas en fase terminal de enfermedad maligna. La que tienen otras cuando, teniendo un claro miedo a la muerte, Cristo le da la tranquilidad del sueño para que puedan pasar a la vida eterna. Tranquilidad de espíritu que impregna a la familia cuando llegan esos momentos tan temidos. Seguro que el Cristo de la buena muerte les infundió ese sosiego para pasar ese momento tan trágico del ser humano. Cristo está en la calle, en la oscuridad de la noche y en el madero, y es abrazado por las palmeras, arropado por el blanco de la fachada, simbolizado en la túnica y el capirote de sus nazarenos. Buena muerte material de muchas personas y seres humanos que son oprimidos, del obrero, del jubilado, del dependiente, de todos aquellos que ven mermados sus derechos sociales y económicos como consecuencia de la desaparición del dinero, de ese dinero que unos pocos han malgastado y beneficiado, otros han apoyado y después graban la vida material, económica y familiar del más vulnerable con despido, con desahucio y con paro. Al Cristo de la buena muerte no lo tenemos que sacar a la calle para verlo y contemplarlo, sino para seguir su ejemplo, reivindicando la justicia social para los ciudadanos. En todo el caminar, como siempre ocurre en la vida, está la Madre. Ella, en los momentos de la pasión de su Hijo, pedía interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miraba con una ternura inefable. Y volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María: «Mujer, este es tu hijo». Después dijo a Juan: «Esta es tu madre». Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor. La Virgen Santísima se sintió acabada de dolor, pensando que el momento se acercaba en que su divino Hijo debía separarse de ella.
Pero nadie mejor que ella sabía igualmente que tenía que ser la esperanza. Esperanza del pobre, esperanza del desvalido, esperanza del hombre creado por su Hijo. Ella es la esperanza para la vida de quienes se ganan el sustento en la mar. Esa mar que a nosotros nos invade desde pequeño y que es campo de vida para muchas familias. María de la Esperanza del Mar, que muchos años estuvo paseándose con el cielo como palio, sortea los arcos franciscanos para salir a esa plaza y a este pueblo y reiterar su compromiso como madre de la Iglesia. Tengamos la esperanza como lo tuvo ella, esperanza de encontrar al hijo perdido, esperanza de abrazar al pariente lejano, esperanza de ver el renacer del hermano, esperanza de que acaben los enfrentamientos, esperanza, esperanza, virtud sobre la que se tiene que asentar nuestro caminar. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre el suelo. El centurión Abenadar tenía los ojos fijos en la cara ensangrentada de Jesús. Cuando el Señor murió, la tierra tembló, abriéndose entre la cruz de Jesús y la de los crucificados con él. El último grito hizo temblar a todos los que lo oyeron. Entonces fue cuando el centurión tiró su lanza y gritó: «Bendito sea el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es verdaderamente el Hijo de Dios». Eran poco más de las 3 de la tarde cuando Jesús rindió el último suspiro. Y Jesús murió en la verdadera cruz, la Veracruz, la hermandad que determina la antigüedad fehaciente de nuestra Semana Mayor. En marzo de 1550 se funda la Cofradía de la Veracruz, que centraba su veneración en el misterio de la crucifixión de Cristo, que no se detenía en el momento de asumir la humanidad, sino que completaba el ciclo pascual con la apoteosis del triunfo. Y son muchos los que pasan en sus vidas una verdadera cruz, a veces incapaces de superar por sí mismos. Niños, jóvenes, adultos, mayores, personas solas o con carencias de sentido, que tienen que ser necesariamente ayudados para poder desenvolverse en una vida normal. Cuando la droga hace mella en las personas, se configuran asociaciones como Aspreato, que siguen programas de ayuda para salir de ese mundo. Asociación que, siendo civil, tiene que ser ayudada por otras como Cáritas y Economato Social para poder darle de comer a los pocos que pueden tener acceso a dichos programas de rehabilitación. Cuando nuestros hijos nacen con determinadas deficiencias, desde hace años se puso en marcha la asociación APROSCA, que viene ayudando sistemáticamente a este tipo de personas que necesitan ayudas de especialistas para hacerles ver que son personas como los demás y que pueden desenvolverse como otros. Cuando hay niños abandonados o mal cuidados por sus progenitores, se inmiscuían en sus vidas las unidades familiares, la casa cuna, que fueron adaptadas a las realidades de familia que les hacían crecer y formarse para ser personas, hoy desaparecidas de nuestra ciudad. La voluntad de sus iniciadores fue de hacerlo en Ayamonte para niños, en aquellos momentos de la ciudad, pero la realidad social hizo que fueran niños de muchos lugares los que la habitaran y se formaran en las después casa cuna, para terminar en las unidades familiares, que fueron funcionando como la mejor solución e integrando a los niños con sus familias y a ambos con el resto de ciudadanos. Lo principal, los niños. Pero Ayamonte ha perdido otra institución que la caracterizaba. Cuando los mayores no pueden estar en sus casas porque sus carencias económicas de vida no le permiten estar, se involucran en sus vidas las residencias de ancianos, centro que, además de dar trabajo a muchas personas, como ocurre con los anteriores, desarrolla una labor de amor, cariño, dedicación y cuidado hacia los más desfavorecidos. Todos ellos, jóvenes, niños y mayores, llevan su verdadera cruz y a todas esas instituciones debemos de ayudar y exigir a los poderes públicos que no las abandonen, ni en la gestión de recursos, ni en la aportación de medios, ni en el planteamiento de futuro, puesto que las carencias u otros intereses nada más que van en perjuicio de los más desfavorecidos. La cruz ya no es para nosotros una maldición, sino es evangelio. Evangelio que es fuente de nueva vida. Sobre esa cruz ha sido derrotada la ley del egoísmo, que hasta entonces era irresistible. Jesús
ha arrancado a los hombres el miedo a servir, el miedo a ser solidarios, el miedo a no vivir para sí mismos. Con la cruz hemos sido liberados de la esclavitud de nosotros mismos y de nuestro yo, para alargar las manos y el corazón hasta los confines de la tierra, para hacer sentir a todos el calor y la ternura de Dios, del Dios que todo lo supera, todo lo cubre, todo lo perdona y todo lo salva. Pedro María Casaldáliga, religioso, escritor y poeta español que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil y vinculado a la teología de la liberación, ha sido un defensor de los derechos de los menos favorecidos. Escribe a Jesús crucificado: muerto en el yeso muerto, hablas vivo y convocas nuestras vidas, Señor crucificado. Entre el cielo y la tierra, distendido tus reinas, bajando en un abrazo sobre todo castigo, echado en un lamento contra toda esperanza, volando en la victoria conquistada en la muerte. Guitarra, tus costillas, grito y canto, manos y pies clavados y en camino, caída en alta dádiva tu fraterna cabeza. Amor inapelable, más fuerte que la muerte, Jesús crucificado. Y estaba María en su soledad, y la tradición sitúa a la Virgen que se refugió sola en un lugar cercano a la crucifixión y que allí permaneció desde el momento que fue consumada la pasión hasta la resurrección. Soledad de niños y niñas, hoy hombres y mujeres que viven alejados de sus padres porque estos fueron despojados de sus hijos sin tener en cuenta la más mínima consideración fraternal. Soledad de chicos y chicas recluidos en casas de acogida porque sus progenitores han rechazado cuidarlos. Soledad de jóvenes que no tienen el menor interés por Cristo porque ven en los responsables de la Iglesia o en quienes la formamos signos de vida y testimonio no coincidentes con lo que creemos y predicamos. Soledad de personas que se refugian en vicios terrenales y no somos capaces de ayudarles a salir y ver la luz. Soledad de los que no tienen voz para proclamar las carencias de sus vidas. Soledad de los que sienten vergüenza por no tener los mínimos alimentos y no son capaces de pedir. Soledad de todos, que es la soledad que María sintió a los pies de la cruz de su Hijo. Lope de Vega detalla con suficiente maestría la mayor soledad de María. Sin esposo porque estaba José de la muerte preso, sin padre porque se esconde, sin hijo porque está muerto, sin luz porque llora el sol, sin voz porque muere el verbo, sin alma ausente la suya, sin cuerpo enterrado el cuerpo, sin tierra que todo es sangre, sin aire que todo es fuego, sin fuego que todo es agua, sin agua que todo es hielo, con la mayor soledad. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Y la sangre y el agua del costado de Cristo es vida para la humanidad. Y el agua nunca mejor ese día en nuestra ciudad que el agua en el que buscan esa vida espiritual y humana aquellos que trabajan en la mar, jóvenes y hombres de recio carácter y corazón humilde, que les arraiga sus creencias en la Virgen del Carmen. Ellos meten sus cuellos bajo las trabajaderas del paso de su Hijo, del Cristo de las aguas, en el momento de la sagrada lanzada.
Qué paradoja de la vida. Los hombres de la barriada de la mar, los marineros, los rudos y sencillos marineros, llevando sobre sus hombros al autor de la vida, cargando con sus cuerpos esa vida que le facilita de la misma manera la vida terrenal. Y al salir, y lo alzan, y para salir de su templo se arrodillan, y Jesús se arrodilla ante el pueblo que le espera, como un signo más de su misión. Lo llevan por nuestras calles haciendo un esfuerzo sobrehumano, como lo hizo él cuando pendía de la cruz y no podía respirar. La pérdida de la vida humana de Jesús ante la flagelación padecida y el agua y la sangre derramada es salud, ya que nos ha dado la vida espiritual. María de la Salud, pequeña y tierna imagen, rodeada de azul cielo y plata de estrellas, que nos abraza con su manto, que imparte bendiciones desde su templo parroquial, bajo esa mirada de consuelo que nos transmite y que va seguida de promesas de personas, de mujeres y de hombres, promesas que van pidiendo porque el hijo que está en el mundo de la droga pueda salir de esa vida indigna que le rodea, promesas que van orando para que su compañero o compañera que se encuentra en situación de enfermedad grave tenga la curación que necesita. Todos, de una u otra forma, vamos de promesa detrás de María, y ella, que es salud, se vuelve a sus hijos y sus hijas para indicarle que prosigan el camino. La seguimos. Ella dio la salud a su joven costalero, el que tras un accidente de tráfico quedó sujeto a este mundo por un hilo y tuvo más cerca el camino del encuentro final, pero su amor, impregnado en el fajín que rodeó su cabeza, le dio la vida. Y salud, que es la fortaleza que a una madre de familia le da Cristo y el rezo del rosario, cuando su casa se ve desmembrada por los acuciantes problemas que le vienen encima, y acude todos los días a fortalecerse, y al tiempo que le siguen viniendo los impedimentos, le impregna la tranquilidad de espíritu, porque sabe y siente que Cristo y su Madre de la Salud le están ayudando a salir de la grave situación que padece, junto con sus maridos y con sus hijos, y ve cómo estos pueden seguir el curso normal de sus vidas, estudiando y sobre todo afrontando las paredes que se le alzan en el caminar. Invoquemos a la Virgen de la Salud, orientando nuestro esfuerzo también en enseñar a los padres y a las madres que a veces ignoran el verdadero significado de crear una familia, que no es solo la de procrear, sino la de educar en valores humanos y cristianos. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso cuando José y Nicodemo se fueron al Calvario. Allí se encontraron con las santas mujeres que lloraban sentadas enfrente de la cruz. Contaron a la Virgen y a Juan todo lo que habían hecho para liberar a Jesús de una muerte ignominiosa y cómo habían obtenido que no rompiesen los huesos al Señor. Y luego comenzaron la piadosa obra del descendimiento de la cruz para embalsamar el sagrado cuerpo del Señor. Pusieron las escaleras detrás de la cruz, subieron y arrancaron los clavos. Enseguida descendieron despacio el cuerpo, bajando escalón por escalón, con las mayores precauciones. Tenían el mismo cuidado y la misma prudencia como si se hubiesen temido causarle algún dolor a Jesús. Todos tenían los ojos fijos en el cuerpo del Señor y seguían sus movimientos. Todos estaban penetrados de un respeto profundo, hablando solo en voz baja para ayudarse unos a otros. Mientras los martillazos se oían, todos los que habían estado presentes en la crucifixión tenían el corazón partido. El ruido de esos golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Silencio, silencio. Se está descendiendo a Jesús. Los hombres piadosos lo bajaron de la cruz para enterrarlo, para que continuara el camino a la salvación. Y cuando aparece por la calle Angustia al caer la tarde de Viernes Santo y el cielo apagándose como la vida misma, impresiona el andar del paso y la estética del grupo escultórico y la misma representación del momento. Y al caminar por las calles estrechas, los brazos de la cruz de Jesús van rozando las paredes blancas y van repartiendo vida.
Con el lema Charitas ayudan como lo hicieron, cuidando a Jesús, apostando y reclamando, como todas las pastorales parroquiales que se vienen realizando y que no deben de caer, antes al contrario, aumentar. Pastoral en catequesis a niños, a jóvenes, pastoral en las hermandades, implicación en la parroquia, en sus celebraciones, con los vecinos, con la atención a la formación y apoyar cuanto redunde en beneficio de todos. María de la Angustia, después de estar sola, le descienden el cuerpo, lo envuelven y se lo pusieron en sus brazos, que se los tendía poseída de dolor y de amor. Así la Virgen sostenía por última vez a su querido hijo, contempló sus heridas, cubrió de besos su cara ensangrentada, mientras Magdalena reposaba la suya sobre sus pies. Después de un rato, Juan, acercándose a la Virgen, le suplicó que se separase de su hijo para que le pudieran embalsamar, porque se acercaba el sábado. María se despidió de él en los términos más tiernos. María de las Angustias, que en días primaverales el pueblo le muestra a sus hijos pequeños para que los bendiga, que en noches de estío baja del camarín y reúne en torno a ella a todo el pueblo que le ayuda a llevar a su hijo en camino claustral, y que en tarde septembrina se nos presenta como patrona y redentora, rodeada de aroma de agua, de tierra y de nardo, que fue intercesora de la cruz de la plaga, intercesora por liberar a este pueblo de la catástrofe natural de la gran riada. Ella se nos convierte en la mujer sufridora, en la madre pasional que siempre fue, sosteniendo con su mirada los cuerpos de cuantos ayamontinos y ayamontinas descienden de la cruz de la muerte, descienden de la cruz del dolor, descienden de la cruz del sufrimiento y los acoge en su seno maternal como una madre lo hace con su hijo recién nacido. Los hombres pusieron el sagrado cuerpo sobre unas parihuelas de cuero, tapado con una sábana. Nicodemos y José llevaban sobre sus hombros los palos de delante, Abenadar y Juan los de atrás. Enseguida venía la Virgen y las mujeres que la habían acompañado. Los soldados cerraban la marcha. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, que abrieron arrancando algunos palos que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. María de las Angustias, ya en su casa, deposita a su hijo en la urna y se inicia el santo entierro. Está yacente e inerte por nosotros y murió a las 3 de la tarde, la hora en que la sangre fue derramada por la salvación de todos, la hora en que el cuerpo es entregado, la hora en que muere un hombre aplastado por la misma sociedad que un día le vio nacer. No pregunte su nombre. Quizás agoniza en un hospital abandonado por todos. Quizás se destruye como un árbol inútil. Quizás acabó destrozado por un accidente de carretera o sofocado en una mina. Quizás muere de hambre. Quizás de tristeza. Quizás de soledad. Quizás muere en la guerra que no ha causado ni compartido. Quizás muere en un atentado preguntándose ¿por qué? ¿Por qué hay hombres que matan a otros hombres? No pregunte su nombre. Ha muerto un hombre. Hemos matado al amor. Y en Ayamonte enterramos 2 veces a Cristo. La segunda, la que profesamos desde el templo franciscano allá en la plazoleta, que inicia su caminar en noche de Viernes Santo. El Santo Entierro Yacente, cuando fue fundada su cofradía, centraba su veneración en el misterio de la sepultura de Jesús, teniendo como otro de los objetivos la de dar cristiana sepultura a sus hermanos, habida cuenta que en aquellos momentos las creencias religiosas estaban extremadamente unidas al quehacer diario de las personas y era notable la carencia económica. La imagen de Cristo yacente, reconstruido como otras tantas obras por las manos maestras de nuestro paisano don Antonio León Ortega, que se inhuma en la madrugada del Sábado Santo. Sábado Santo que el pasado año tuvo para muchos un carácter excepcional. No ya por lo que celebra la Iglesia en ese día, la estancia de Jesús en el sepulcro, y por la noche la celebración de la resurrección. Surgió una situación que nadie podía esperar. Después de casi un mes de recuperación, cuando todo parecía que había pasado y la actitud ante la vida era la de superación, la de mejoría, la de querer salir de la dificultad que se le había planteado.
el sábado santo, 7 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, y exactamente un día después de la muerte de Cristo, se nos anuncia la peor de las noticias, esa que ni se imaginaba ni se esperaba. La muerte de un compañero, de un amigo, la muerte de un hermano. Conocemos que de repente se nos ha ido, se nos rompió el alma, enmudecimos. No era creíble la noticia hasta que no lo vimos y lo tocamos. Había sido tal la mejoría que estaba todo preparado para celebrar la resurrección de Cristo y Él se ausenta para siempre. Nos había dejado en ese día tan señalado el que lo había dado todo durante su vida por la iglesia, por la parroquia de las Angustias, donde muchos años fuimos monaguillos, por la hermandad de las Angustias, en la que compartimos los primeros trabajos, por la cofradía de Padre Jesús, a la que le unía una especial admiración, ya que bajo sus hombros cargó con su madre durante muchos años, por la agrupación de cofradías a la que tanto tiempo dedicó. En definitiva, el que lo había dado todo por sus creencias en Cristo y María. Se nos fue, permítanme que lo escriba con mayúsculas, nuestro amigo y hermano Chipi. Se fue el secretario de la agrupación, el secretario honorario, el que muchos años estuvo en este estrado sentado y que seguro que hoy también estará aquí alrededor nuestra. Ese día murió un hijo de la iglesia, un hijo de esa iglesia que formamos todos. Murió una parte de Cristo. Y la Semana Santa, el pueblo cofrade, el pueblo amigo, sintió un mayor dolor como lo tuvo María la Madre, que acompaña a su hijo al sepulcro y lo deja solo. Y su dolor aumenta porque tiene que volver entre los hombres, los que lo hemos matado. Mayor dolor por ver muerto a su hijo, mayor dolor por haber padecido, mayor dolor por la ignominia, mayor dolor porque un puñal le atravesó el corazón y le traspasó el alma. Ayamonte recibe la muerte de Cristo y la del amigo como la del puñal que atraviesa el corazón de María. Ella recorre nuestras calles señalándole el camino que debemos seguir, siempre al lado de Jesús, siempre al lado de Cristo, aunque el dolor que podamos sufrir por la pérdida de un ser querido o por la caída en los mundos oscuros sea mayor de lo que podamos imaginar. Seamos consecuentes y no solamente recurramos a Cristo en momentos difíciles, sino siempre tenemos que irnos acostumbrando a intentar ser cristianos del día a día, no de días especiales o señalados o cuando aparece un problema que nos supera en espíritu. Y al día siguiente, día de luz y de alegría, día de resurrección, mañana soleada y tarde calurosa, cuando paseábamos a Cristo resucitado, por la tarde hacíamos la última estación de penitencia, la anterior Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías. Llevábamos con su familia a la inhumación del cuerpo terrenal de nuestro hermano. El domingo, el día en que Cristo resucitó de la muerte. Hoy tenemos que mirarlo de otra forma. Estamos seguros que Cristo resucitó y lo resucitó, como nos dejó escrito Él en un artículo de la revista de la Semana Santa del año 2010, ya que de la mano de su Madre María de las Angustias fue acompañado hasta su presencia y estará velando y guiándonos a todos. Nuestro amigo creía firmemente en la resurrección y no podemos pensar en la ida terrenal, sino en nuestras creencias y en la resurrección de todos los que nos han precedido. Cristo ha resucitado y su victoria junto a su Madre Santísima estuvo por encima de la muerte. Resucitó por nosotros y debemos ser consecuentes con nuestro compromiso. Cristo resucita cuando evitamos las confrontaciones de hermanos, cuando consolamos al enfermo, cuando asistimos al que vive en soledad, cuando ayudamos en nuestro trabajo, cuando nos comprometemos con intentar mejorar el bien común. Cuando hagamos todo esto y mucho más, Cristo resucitará en nuestros corazones. Nuestro compromiso como cristianos, nuestro compromiso como parte de la Iglesia, dentro de las hermandades, nuestro compromiso también como ciudadanos debe ser la caridad y luchar porque exista la justicia, la libertad, la paz, la fe, la esperanza y el amor, punto culminante de todo en todos. Y como siempre, María, su Madre, nuestra Madre, que con esa victoria sobre la muerte y ese vivir a los demás, será nuestra mejor aliada ante su Hijo. Somos conscientes de que si vamos cumpliendo con las obligaciones, cuando llegue la Semana Mayor, podremos manifestar nuestra fe en las calles de la ciudad con nuestras imágenes. Si tenemos esa esperanza de vida en Cristo resucitado, podemos decir: Jesús
sale triunfante a las calles del Jerusalén ayamontino, abre las murallas de corazones duros, lidera los batallones de niños que serán el futuro de nuestros pueblos y a los que tenemos que cuidar y mostrarles caminos de solidaridad y de justicia. Pasa por el convento de la calle Santa Clara, donde hay un huerto de sencillez de hermana que adoran la cruz y donde la oración se hace comida espiritual cotidiana con el rezo de las Ave Marías convertidas en rosario. Anda cautivos por los caminos empinados de calles empedradas, jóvenes cautivos de droga, personas cautivas del paro y de la carencia de trabajo que buscan en él el consuelo. Lleva la paz al mundo que les rodea, llena de conflictos entre hermanos, de guerras entre amigos y de pueblos encontrados. Padre Jesús carga con la cruz constante del abandonado, de los niños disminuidos, de los niños solos recogidos en casas fraternales, de la enfermedad del ser humano, sufriendo Jesús una pasión que solo él conocía. Caído por el peso de la insensatez humana, camino ayudado por cirineos de fe, por cuidadores en centros asistenciales que convierten sus vidas en salud de los más débiles. Lleno de amargura por verles responsabilidades de dirigentes que parecen tener su bienestar en el objetivo de su trabajo, no dando por sus conciudadanos todo lo que su compromiso les obliga. Llegando a la expresión última del amor, entregándose por nosotros y nosotros compartir con el prójimo, con el necesitado, nuestro alimento, nuestro apoyo, nuestro consuelo, con el socorro de quienes ven a Cristo en el prójimo. Buscando la vida, derramó la suya en sangre y agua cuando le traspasó su costado la sagrada lanzada y manó vida eterna para todos, al igual que la que emana de la mar, con la esperanza de un nuevo renacer. Asumió darnos una buena muerte en este mundo terrenal por las enfermedades que padecemos y los sufrimientos constantes de espíritu. En la soledad de la verdadera cruz, como los niños desfavorecidos de padres, como los jóvenes desfavorecidos de vida y como los adultos desfavorecidos de ilusión, sintió María el mayor dolor por la incomprensión del hombre con su Hijo. Descendido del madero y apagado del mundo por su muerte, fue yacente después de haber llevado una vida que revolucionó el poder establecido, acunado en los brazos de su madre María de las Angustias, que lo abrazó tal cual niño nacido en un pesebre. Llevado en parihuela por su fiel en santo entierro, descansó del terrible sufrimiento humano. Y cuando parecía que todo estaba terminado, al tercer día, con el rocío de la mañana, pudo la alegría de la victoria reinar sobre la muerte y redimir al hombre para la eternidad. ¡Cristo resucitó!
Pues acaba de concluir este 46º pregón de la Semana Santa de Ayamonte, un pregón que ha sido pronunciado, como le decíamos al principio, por quien durante 10 años fuera presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de la Semana Santa de Ayamonte. Le conocen sobradamente José Nicolás Jesús Rodríguez, que me imagino que se habrá quedado muy satisfecho. La ovación ha sido tremenda y a más de uno nos ha hecho llorar mucho. Sí, yo también estoy a punto de llorar. Sí, la verdad es que el pregón ahí tiene partes muy emotivas porque son realidades de personas, de amigos, de conocidos, que no tienen sus nombres, pero que todos tenemos sus nombres, ¿no? Entonces, y la verdad es que a mí también me ha costado. Yo he estado más nervioso al final que al principio, porque la gente, la verdad, le quiero agradecer, aunque lo he intentado hacer con gestos, pero le quiero agradecer a todo el que estaba aquí en el cine, la verdad, la felicitación tan abrumadora de aplauso que le quiero agradecer, pero la verdad es que, bueno, es el pregón que yo entendía que tenía que hacer. No podía hacer otro pregón, ni sé a lo mejor, aunque nunca me había planteado hacer un pregón. Fue desde que el presidente de la agrupación me embarcó en este, pero bueno, bien embarcado. Pues yo creo que fue una magnífica idea la de embarcar al expresidente o presidente anterior de agrupación de cofradía, que has tenido un gesto muy bonito a ponerte también la medalla. Te felicitamos. Un pregón en el que se ha demostrado que no hace falta muchos oropeles, muchas poesías para saber llegar al público, ¿no? Para hacernos reflexionar. Pues sí, yo primero no sé hacer poesía, no soy capaz de hacer una poesía, nada más que rima hado con hado con hado con hado, como yo digo, ¿no? Y entonces la verdad que me planteé desde un principio que yo no iba a hacer poesía. Sí es verdad que después me propuse buscar las 4 que hemos mencionado, pues sí, buscarlas, les he citado de quiénes son, evidentemente, y en el libreto están citados porque lógicamente aquí no hay que plagiar a nadie. Y entonces, bueno, pues, yo sé, yo me hice un esquema al principio, cuando a mi agrupación me lo propone, le pedí al presidente déjame 3 días, 4, claro, para ver cómo me salía, más o menos me salió el esquema, la día, hay parte que me ha costado un pelín de más trabajo, hay parte que he reformado porque no me agradaba mucho, hay otra parte, yo estoy contento en general con el pregón, pero hay partes, evidentemente hay partes que te gustan más que otras, como te queda, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo lo que espero es que sea un pregonar nuestra Semana Mayor, tanto en la calle, con nuestras imágenes y sobre todo en los tiempos que vivimos, que hay que echar el resto con la demás gente. Yo, en mi opinión, si se me permite, considerar que ha sido un pregón diferente. Cuando se dice diferente, no se tiene que decir menos bueno. Yo creo que ha sido un gran pregón que nos está haciendo reflexionar, yo creo todavía, y nos lo va a hacer reflexionar en los próximos días, y en el que no podía faltar alguien muy especial, que, bueno, alguien cerraba ese sábado de gloria y lo despedíamos. Bueno, eso yo creo que fue lo primero que escribí. Lo del Chipi fue lo primero que escribí, indudablemente, ¿no? Y bueno, ha estado nada más que hoy Ángela, la hija, que no ha podido venir Ángela, la madre, porque la pobre también está ahí un poquillo malilla. No, me han dado un saludo. Y entonces, bueno, ya después le vamos a dar una grabación cuando... Pero la verdad es que Chipi no podía faltar, evidentemente, porque Chipi ha sido algo más... Nosotros hemos tenido un grupo muy compacto, sí es verdad, pero después Chipi ha sido, aparte de todo, que Chipi era un tío servicial 100%, amigo, de todo, o sea, yo creo que reunía todas las cualidades buenas que debemos tener, que tendría mala también, evidentemente, porque todos tenemos, ¿no? Entonces Chipi no podía faltar en el pregón, y ya te digo, fue lo primero que escribí. Pues Nicolás, nos queda solo felicitarte de corazón, de verdad. Será un pregón que se recordará durante muchísimo tiempo, que no olvidaremos nunca, y a lo mejor te llaman para otros pregones después, las cofradías. Un buen empiezo de la agrupación, un buen empiezo de la agrupación. No, hombre, con todos los deseos buenos de trabajo, que sé que están trabajando mucho y los malos tiempos que corren, pero bueno, entre todos yo creo que podemos ir sacando esto adelante. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y si en el pregón no pudo faltar el amigo, en la presentación tampoco, porque José Antonio González Francisco es amigo, compañero de agrupación, y yo creo que una persona que siempre está al lado de Nicolás, y a pesar de que has vivido días un poquito duros anteriormente, te vemos muy recuperado, cosa que nos alegra, y que te has entregado en esa presentación a Nicolás. Bueno, no podía ser de otra manera, la amistad, digamos, que te obliga a haberlo hecho así, ¿no? Yo solo quería que la presentación fuera un poquito, creo que distinta a las demás, y destacar sobre todo los valores que, bajo mi punto de vista, tiene Nicolás, ¿no? Sí, es verdad que nos une una amistad de hace muchos años, y bueno, el haber colaborado durante estos 10 años en la agrupación, pues ha hecho que esta se fortalezca más, ¿no? Sencillamente eso. Bueno, hemos visto haciendo fotografías y vemos que es un grupo que, a pesar de que ya no está al frente de este colectivo cofrade, seguís siendo una piña y seguís colaborando todos, cada uno de una manera o cada uno de vuestra manera, con nuestra Semana Grande, que es lo más importante. Sí, quizás ese sea nuestro mayor orgullo, el hecho de seguir unidos, incluso después de haber terminado la labor, ¿no? que nos mantenía en la agrupación.
La unión de este grupo, pues bueno, creo que ha venido también mucho a raíz de la pérdida de uno de ellos, ¿no? Creo que Chipi hizo que esa unidad que teníamos, pues no sé, quizás la terminó de fortalecer, ¿no? Él es el que nos ha mantenido unidos muchísimo tiempo y su recuerdo pues sigue estando vivo en cada uno de nosotros, ¿no? Recuerdo y el de muchos que también se nos han ido en este año, si se me permite. José Antonio, decías que esto era un honor o un marrón. Ahora que me dices, una vez que he terminado. Y que lo de presentar al pregonero no sé si es un honor o un marrón. No, yo digo que bueno, que todo el mundo piensa que es un honor y creo que es así. Lo que pasa que en mi caso yo he dicho que era un marrón, porque evidentemente Nicolás lo conoce todo el mundo. ¿Qué puedes decir de alguien que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe cómo es? Entonces me era muy difícil intentar explicar quién es Nicolás. Entonces, bueno, ya te digo, he querido basarlo un poco bajo mi punto de vista, cuáles son sus puntos más fuertes, ¿no? Que tiene mucho más, pero bueno, quizás los más destacados de ellos. Yo creo que has conseguido llegar a todo lo que estábamos aquí. Muchas cosas evidentemente las sabíamos, otras se han reforzado, por así decirlo. José Antonio, gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a vosotros. Por supuesto por tu presentación. Gracias. Bueno, y ahora estamos con el presidente de Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ayamonte. Él es Alberto Vázquez Fournier, ustedes le conocen. Bueno, pues desde el pasado mes de mayo, desde la pasada primavera, la agrupación tiene nueva Junta de Gobierno y ese primer reto fue decidir quiénes serían, bueno, pues en principio el autor del cartel de nuestra Semana Grande, a Juan Galán, desde aquí nuestro abrazo, nuestro cariño, y también, por supuesto, ese pregonero, este primer pregonero de esta andadura, y la elección yo creo que fue cierta, ¿no, Alberto? La elección fue además muy fácil, porque una persona llevaba los últimos 10 años de su vida dedicada a la Semana Santa de Ayamonte, pues pensábamos que podría cerrar su actuación como cofrade con este broche de oro, que sería pregonar a su pueblo. Así lo decidimos, a él le pareció muy bien y nada, hoy nos hemos desayunado con un pregón magnífico. Bueno, pues un pregón que yo creo que vamos a recordar, como decíamos anteriormente, un pregón que ahora lógicamente tanto el pintor como el pregonero tendrán su homenaje, pero preguntar también por agrupación, que sabemos que en tiempos difíciles las cosas cuestan un poquito de más trabajo, pero se van consiguiendo los logros. Hombre, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tesón, mucho estrujarte un poco la cabeza, a ver cómo, o sea, pretendemos ser más originales, a buscar cosas distintas, innovar. La Semana Santa innovar es muy difícil, porque la Semana Santa es muy tradicional, pero pretendemos cada año ir dándole un plus de innovación. Este año, por ejemplo, también tenemos en los carteles el código QR para los accesos telemáticos, o sea, que tratamos de, por supuesto, respetando la tradición que mantiene y que debe seguir manteniendo la Semana Santa, pero tratar de innovar en algo. Pues que sigáis innovando, que sigáis trabajando muchísimo, y yo creo que contáis con el apoyo de Ayamonte entero, sobre todo de la Ayamonte Cofrade. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido sentado en algún lugar discreto del Teatro Cardenio a uno de los miembros de la comunidad de los Padres Paules todavía en Ayamonte. Por cierto, el ayamontino Juan del Río. Bueno, le vamos a mandar además un saludo grande, y si me lo permiten también al padre Felipe Ortiz, superior de la comunidad de nuestra ciudad, que pasa por unos días difíciles por la pérdida de su madre. Desde aquí el saludo más cariñoso y entrañable. Pues para presidir este pregón se ha desplazado hasta Ayamonte alguien que hace muy poquito que se fue, y yo creo que le cuesta lo de no estar aquí, Carlos López, el párroco de las Angustias durante tanto tiempo. La bienvenida, por supuesto, lo primero. Muchas gracias. Pues sí, bueno, ha sido un acto, y en principio venía como uno más, pero bueno, por el tema de Felipe, pues me pidió que por favor, que al no estar por aquí, que si le podía echar una mano en el acto oficial. Bueno, pues así lo hemos hecho, cumplir la voluntad de Felipe. Yo creo que hoy es motivo importante de preguntarle a un sacerdote, en este caso a usted, ¿qué le ha parecido este pregón, en el que no han hecho falta oropeles, pero que tantas lágrimas nos han hecho derramar a más de uno, y la reflexión? Bueno, es un pregón al estilo de Nicolás. No se podía esperar otra cosa, sabiendo cómo es Nicolás y el pensamiento que tiene y los 10 años de trabajo en agrupación, y de la forma que lo ha hecho ya sabíamos por dónde se podía intuir la forma de hacer el pregón. Es cierto que ha sacado a flote, yo creo que todo su sentimiento, toda su fe, y no solo ha sacado a flote toda su fe, sino yo creo que incluso ha sido un poco de inspiración, un poco insinuando por dónde podía ir la fe de Ayamonte, hacia dónde debería de tirar, más en concreto. Creo que bueno, que a Nicolás le sale del corazón la preocupación por los demás, y creo que es lo más importante del pregón, que es todo un resumen en el cual nos ha dicho que nos tenemos que preocupar de los más pobres y desfavorecidos de Ayamonte.
Además, un año en que todos yo creo que hemos recordado que es el año de la fe, que tenemos nuevo Papa, aunque todavía no ha habido tiempo casi ni de nombrarlo entre nosotros, pero yo creo que es un año muy importante para la Iglesia. Sí, un año importante, el año de la fe, con, bueno, pues no solo el nuevo Papa, sino la dimisión del Papa anterior, que, bueno, pues que también nos tiene que a lo mejor a los poderes públicos hacerle reflexionar de que no se puede estar tanto en la butaca, y como Nicolás nos ha dicho, bueno, pues que hoy, que es el Evangelio de la Samaritana, aquella mujer que le presentan a Jesús, bueno, pues aquellos que le llevaron la Samaritana, cuando Jesús dijo que estuviera libre, tirara la primera piedra, se fueron escabullendo, pero por lo menos fueron capaces de asumir que ellos también eran pecadores. Parece que nuestros políticos últimamente tienen mucho que desear por todos lados. Por supuesto, y de todo, como en botica, y efectivamente yo creo que todos tenemos que ponernos un poquito las pilas, si se me permite la expresión, y yo creo que efectivamente nos ha hecho recordar que tenemos que vivir no solo para nosotros, sino para el resto. Carlos, que nos vas a acompañar a lo largo de este día por lo menos, la bienvenida de nuevo a esta que es tu casa y desearte lo mejor. Gracias. Muchas gracias, y lo mismo digo, cuando vayáis por San Gonzalo, no está allí solo el párroco de San Gonzalo, sino que tenéis un amigo para recibiros, como muchos de Ayamonte el día del Vía Crucis que aparecieron. Bueno, pues a veces la puerta principal está colapsada, pero siempre hay puerta trasera para los amigos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, pues así concluye este pregón oficial de la Semana Grande de Ayamonte en este domingo de señas, en el que esta tarde volveremos a acompañar a nuestro Padre Jesús de la Villa en su regreso a la Capilla del Socorro. Por supuesto, también hemos tenido aquí la representación municipal por parte de los concejales y de todos los miembros de los diferentes grupos que componen el Pleno, y también al señor alcalde, que bueno, pues también ha estado presidiendo este pregón y que le tenemos muy por aquí, muy cerquita, pero está ocupado bueno, pues con los saludos y lógicamente con las felicitaciones y demás. Desde aquí le damos el agradecimiento a todos los que nos han seguido de alguna manera, y ya saben que también, bueno, pues en internet siempre nos pueden seguir, y a través de Radio Ayamonte en el 107.7 del dial puedan seguir disfrutar de nuevo de este gran pregón de José Nicolás Jesús Rodríguez.